Empecemos. Le llegó la hora a Gustavo Quintana justo después de habernos contado su vida y su relación con la muerte. Increíble que un infarto lo agarró dormido y se lo llevó antes de tiempo. Digo que se murió muy pronto porque el conocido doctor Muerte, que hizo más de 500 eutanasias y ayudó a morir a tantos enfermos terminales, quería seguir luchando para que los colombianos, sanos o no, pudieran decidir sobre su propio final. Como Yolanda Chaparro, una abuela valiente, que dio la misma pelea hasta su último suspiro. Eduardo Contreras los despidió a los dos. La expectativa de la muerte, pues para nadie es tranquilizadora. Pero como yo sé que esta enfermedad es muy cruel, yo no voy a soportar lo que sigue. Entonces encontré en la eutanasia la forma de descansar, porque no existe cura para esta enfermedad. Al día siguiente de esta entrevista, Yolanda Chaparro decidió morir. Le practicaron la eutanasia, una muerte sin dolor que había pedido un año antes, cuando se enteró que tenía una enfermedad terrible llamada esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como es más conocida. Lo más terrible es uno estar lúcido mentalmente y ver cómo cada día apareciendo una limitante, algo que lo hace uno sufrir. Estar atrapado en un cuerpo que no sirve es algo muy angustioso. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que afecta a las células nerviosas, en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. ¿Cómo le empezó a usted el ELA, doña Yolanda? Me comenzó por la pierna izquierda, que no tenía fuerza. Me cansaba mucho y después el brazo izquierdo igual perdió fuerza. La vida se vuelve una tortura. En la fase terminal, los pacientes no pueden hablar ni comer. Quedan encerrados literalmente en su cuerpo y de no recibir soporte ventilatorio, mueren por un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué significa para usted el derecho a morir dignamente? Es la autonomía que todo ser humano debe tener, de parar el dolor, de parar la angustia que le ocasiona una enfermedad. Pero Yolanda tuvo que posponer ese final por más de un año, 365 días en los que los trámites para acceder a la eutanasia la hicieron padecer aquello que no quería vivir. Es el recuerdo del suicidio de su hijo. Dejó de moverse por sí sola y llegó a requerir oxígeno permanentemente. Quizá por esa razón, muchos pacientes terminales y sus familias se saltan el proceso oficial y llaman a médicos como Gustavo Alfonso Quintana. Yo me siento como el Caronte de la Divina Comedia. A un lado de la laguna Estigia llegaban los moribundos con una monedita de oro en la boca. Caronte los montaba en su barca, los llevaba al otro lado de la laguna Estigia, tomaba las moneditas y dejaba sus cuerpos en la eternidad. Fíjate, yo cada vez que atravieso esa laguna, yo siento que muero con mi paciente. Quintana fue un médico polémico. Tenía 74 años y fue quizá la persona que más eutanasias ha hecho en el mundo. ¿Cuántas eutanasias ha hecho, doctor? No me gusta hablar de eso, pero acabo de hacer, hace 3 días, completé la eutanasia 503. Horas después de esta entrevista, el doctor Quintana murió de un infarto fulminante. Cruzó esa laguna por la que acompañó a pasar a tantos, a los que ayudó a morir a través de la eutanasia. Yo soy de los que ambicionaría vivir muchísimos años, porque adoro vivir. Yo, que amo vivir, hago eutanasia. Claro, yo no tengo un cáncer, no soy diabético, no estoy sufriendo. Y como no estoy sufriendo, perfecto, ojalá pudiera vivir hasta los 100. Lo comparaban con Jack Kevorkian, apodado el Doctor Muerte, quien ayudó a morir a 130 personas en Estados Unidos, una celebridad en ese país que incluso tuvo una película en Hollywood, y el mismísimo Al Pacino lo interpretó. A Quintana también le pusieron ese apodo en Colombia. ¿Le gusta que le digan entonces el doctor Muerte? A mi familia no le gusta. Y a mí en principio no me gustaba. Ustedes pueden perfectamente hablar
de que yo soy el doctor muerte, porque a mí ustedes en la entrevista me van a permitir decir, yo soy el doctor de la muerte digna, porque es la dignidad lo que impera en ayudar a morir a un paciente terminal. Como al doctor Kevorkian, a Quintana muchos lo consideraron un asesino. Cuando un asesino le quita la vida a otra persona y lo hace por odio, esa persona que perece quiere seguir viviendo. La segunda situación es esta. Un sicario también le va a quitar la vida por dinero a otra persona que también quiere seguir viviendo. Pero fíjate la diferencia filosófica tan importante con lo que yo hago. Yo le quito la vida a una persona que no quiere seguir viviendo y que me está pidiendo que la ayude a terminar. Quintana era un hombre contradictorio. Como él mismo afirmaba, amaba la vida y ayudaba a morir. Quiso ser sacerdote y se convirtió en un ateo practicante. Es que la eutanasia tiene que ser un proceso absolutamente privado para la familia y para el paciente. El día que una persona católica me diga, usted se va a ir para el infierno, le digo, mira, si una vez que llegue el final de mi vida, yo creyera en Dios, te acepto, me tendría que ir para el infierno. Pero como yo no creo en Dios, en ese Dios que yo no creo no existe el infierno. El mismo Francisco dijo, no existe ni siquiera el purgatorio. La eutanasia es una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Al menos eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. El doctor tenía su propia definición y no veía inconsistencia alguna entre ser médico y ayudar a un paciente a morir. Hipócrates lo que dijo es que jamás le daría un veneno a ninguno de sus pacientes. Fíjate que hoy todos lo que los médicos empleamos en hacer quimioterapia y en hacer radioterapia es emplear venenos para tratar de curar una enfermedad terminal. Yo respeto ese derecho de los médicos a no practicar eutanasias por sus creencias. Eso es respetable. Pero yo no tengo por qué tener ese respeto. Yolanda Chaparro era madre de 2 hijas, abuela y profesora, luchadora por causas sociales, una mujer inquieta que viajó por todo el mundo. Su concepto de vida digna reñía con esa idea de no poder valerse por sí misma. Yo pienso que la vida es el compromiso con la salud, sentirse uno bien, continuar con sus sueños, con sus esperanzas, tener autonomía. Eran las 3 de la tarde del jueves 24 de junio de 2021. Yolanda y su familia nos permitieron entrar a su casa, unas horas antes de su eutanasia, compartir con ellos esos últimos momentos en familia. Querían quitar ese tabú sobre la muerte y contrarrestar ese halo trágico con el que no nos atrevemos a verla directo a la cara. Lo que sucede es que nosotros tenemos una cultura de la alegría. Nunca hablamos de temas que nos pueden asustar, hacer daño. Entonces, pues la muerte en nuestra cultura no es bien recibida. Sus amigos le trajeron serenata, sus nietos le mandaron cartas. Había tristeza, claro, como en todas las despedidas, pero incluso en esas circunstancias, Yolanda seguía sonriendo. Muchas personas que podrían decir, no, pero pues Stephen Hawking tenía ELA y ¿por qué usted no resiste como Stephen Hawking? Porque Stephen Hawking lo necesitaba el mundo más que a mí. A mí esta enfermedad me comenzó a los 68. Ya no tengo la fortaleza. 7 países en el mundo permiten la eutanasia. En Sudamérica, Colombia es la única nación donde está despenalizada. En 1997, la Corte Constitucional eximió a los médicos de responsabilidad si quien la solicitaba era un enfermo terminal en pleno uso de sus facultades mentales. El doctor Quintana hizo su primera eutanasia, según sus palabras, mucho antes de esa sentencia,
en 1981. Ya esto me permite tomarle la vena al paciente. En ese entonces la hice sin saber que eso era prohibido, porque yo, como tenía entendido que cada ser humano era el dueño de su vida, a una persona que tuvo un cáncer cerebral, y esa fue la primera eutanasia que yo realicé. Solo en 2015, el Ministerio de Salud reguló, siguiendo el mandato de la Corte Constitucional, el derecho a la muerte digna en Colombia, cumpliendo con una serie de requisitos que para el doctor Gustavo Quintana solo entorpecen el derecho de cada persona a disponer sobre su propia vida. Debería existir un derecho humano, abro comillas. Todo ser humano tiene el más sagrado derecho a escoger su forma de vida y su forma de morir, de terminar su propia vida. Cierro comillas. Quizá por esa creencia, este médico realizó eutanasias mucho más allá de la norma, a pacientes deprimidos, niños e incluso fuera de nuestras fronteras, moviéndose en una delgada línea que muchos podrían considerar ilegal. Yo he hecho eutanasias de pacientes deprimidos con la siguiente condición. 2 condiciones. Primero, que me lo hubieran pedido y me dijeran que sufrían de depresión. Y la segunda condición, que su misma familia entendía su decisión y aprobaba que se le hiciera a ese paciente su eutanasia. ¿Ha hecho eutanasias fuera del país? ¿Sí? Acceder a una eutanasia a través del sistema de salud no fue nada fácil para Yolanda. A pesar de cumplir los requisitos para optar por este procedimiento de acuerdo con la norma expedida por el Ministerio de Salud, tenía una enfermedad incurable que le causaría la muerte en un tiempo corto. Había manifestado su consentimiento libre, expreso y reiterado de querer acceder a la eutanasia. Pero para el comité que evaluó su solicitud, su estado no era terminal. No tiene por qué otra persona decidir sobre lo que uno está sintiendo, porque el que lleva el peso es uno, no los que hacen las leyes. Lucas Correa fue su abogado y compañero de lucha. Hace un año, cuando ella solicitó la eutanasia por primera vez, el sistema de salud y particularmente el Instituto Roosevelt y su EPS Compensar la obligaron a esperar a no poder caminar de manera autónoma, a estar postrada en silla de ruedas, a no poder respirar y tener que utilizar oxígeno 24/7, a no poder masticar y tener que tomar dieta líquida. Los médicos le dijeron, cuando esté así vuelve y ya le autorizamos la eutanasia. Luego de un año de padecimientos, en el que conseguir una muerte digna fue paradójicamente lo que le dio fuerza para continuar, Yolanda consiguió su objetivo. Me escribió todas las cosas bellas que él le ha vivido al lado de su abuelo. ¿Cómo va a vivir mañana, su último día? Me imagino que es una mezcla de sensaciones nuevamente, porque yo no quisiera morirme, pero la enfermedad me obliga a pensar que voy a descansar y dejar descansar. También eso me alivia. La tarde del viernes 25 de junio, Yolanda Chaparro murió rodeada por su familia. Unos días después, la Corte Constitucional seleccionó la tutela que interpuso y podría eliminar la barrera de la enfermedad terminal como requisito para la eutanasia en Colombia. Imponerle a una persona esperar un tiempo o esperar a que se deteriore su salud en determinados estándares vulnera derechos, vulnera el derecho a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, somete a las personas a una forma de tortura y tratos crueles como le sucedió a Yolanda, y ese es justamente el legado, que la Corte elimine el adjetivo terminal que se ha convertido en una traba para garantizar el derecho a morir dignamente. Doña Yolanda, ¿qué es lo que usted va a extrañar más de esta tierra? La dulzura de mi familia y la frustración de que yo soñé con construir otro mundo más justo, más para todos. Pero bueno, se quedan los que siguen luchando. Pero yo era querido irme con la bandera, pero se la paso a otros. ¡Ya! Yolanda Chaparro, una maestra que quiso cambiar el mundo y lo consiguió. Gustavo Quintana, el médico que ayudaba a los enfermos a acabar con su sufrimiento. 2 seres humanos que creían firmemente en la libertad y la autodeterminación,
Sus ideas se abren paso en un debate que aún no termina en Colombia. Y es que, ¿quién es el dueño de la vida? En los próximos meses, la Corte Constitucional tendrá en sus manos la posibilidad de profundizar o ampliar el derecho de las personas enfermas terminales o no, para que puedan decidir sobre su derecho a morir dignamente, de vida o muerte. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.